Si entraste a este video es porque claramente estás sufriendo con el problema de la lujuria. Esa problemática de la cual nadie parece ayudarte, de la cual nadie parece darte una solución lógica. Incluso nadie parece comprender el tema al 100%. Me he dedicado durante más de muchos meses a estudiar sobre cómo funciona realmente el organismo, cómo funciona la biología, qué han dicho los filósofos sobre la parte sexual de los seres humanos, qué es la lujuria y cómo funciona, cuáles son las cosas que la potencian y lo más importante, cómo vencerla para siempre. Claro está que todo va a estar en tu mano. Yo te voy a dar las herramientas, la información que te va a permitir eliminar la lujuria para siempre. Pero todo va a estar en tu mano. Yo te puedo dar la vida y el cielo, pero la decisión final va a estar en tu propia mano. Va a estar en tu decisión. Yo nada más te voy a ayudar, te voy a dar todas las herramientas correspondientes. Si eso es lo que querés para tu vida, vencer la lujuria para siempre, entender cómo funciona y realmente comprender qué es lo que la potencia y cómo eliminarlo claramente, quédate en este video. Te voy a salvar la vida. Este video se va a dividir en 4 partes centrales. La primera, ¿qué es la lujuria y qué dicen los filósofos sobre esto? La segunda, ¿cuáles son los 4 factores que realmente potencian o deciden si un acto es lujurioso a comparación de uno que no? El tercer capítulo o el tercer episodio va a ser cuáles son esas cosas que potencian la lujuria de una forma muy descontrolada y permiten a ese individuo tener una mayor chance o posibilidad de que ese comportamiento indebido se desarrolle. Y claramente el episodio número 4, el más importante, el más sustancial de todos, cómo vencerla. Quédate en este video que va a valer la pena. Va a ser un poco más largo que los demás, pero si realmente te quedas hasta el final, te prometo que si tomas acción después de todo lo que te voy a decir, tu vida va a cambiar para siempre. Y no es cliché. Comencemos. Capítulo número 1. ¿Qué es la lujuria específicamente? Tomás de Aquino, una de las mentes más brillantes en todo el mundo, en todo el universo, pero más importante, en la historia de la filosofía. Posiblemente el filósofo más importante en la eclesiástica medieval. Nos dice lo siguiente: en 1265, hace 800 años aproximadamente, comienza a escribir la obra más importante de este filósofo, la Suma Teológica, terminada en el 73 de ese mismo año. Él nos dice de que la lujuria es el deseo desordenado por sentir un placer venéreo. La palabra clave en esa frase es desordenado. Cuando uno simplemente comienza a tratar a las personas como objetos, cuando uno no se puede controlar, cuando quiere evocar una compulsividad hacia dichos actos y desnaturaliza lo que normalmente debería ser algo moral, algo simplemente simple, lo que hace el ser humano es comenzar a buscar un placer sexual inmediato a toda costa. El mismo acto, la misma acción, como lo vamos a ver más adelante, puede ser un acto amoral y lujurioso o un acto normal, natural y moral, siempre y cuando tengamos en cuenta los próximos factores que vamos a ver más adelante. Incluso el mismo Aristóteles, en su Ética de Nicómano, no recuerdo bien específicamente en qué capítulo, él desarrolla el concepto de la intemperancia. No habla explícitamente de la lujuria como un comportamiento indebido, pero sí habla del comportamiento o de la acción de la intemperancia. Esa palabra quizás que nunca han escuchado, pero significa básicamente falta de moderación en lo que hacemos. Cuando un acto natural se transforma en algo anormal, en algo amoral, con una intención oscura detrás, incluso perversa o cínica, es cuando la misma acción se desnaturaliza. Y Aristóteles nos dice que persigamos la virtud, que controlemos lo que hacemos y, mucho más importante, que busquemos la templanza en todo momento y que los actos naturales los mantengamos de esa misma forma, de manera natural, simple, sencilla y bello, como nos lo presenta la naturaleza, como nos lo presenta la vida misma. Incluso Immanuel Kant, en su obra Las fundamentaciones de la metafísica de las costumbres, posiblemente la obra más esencial de este filósofo, él nos dice de que no debemos ver a las personas como humanos sin dignidad, no las debemos tratar como un medio para conseguir algo, deben ser el fin en sí mismas. Si nosotros queremos conocer a una mujer, no debemos simplemente verla como un objeto lujurioso.
Es importante que comprendamos que son humanos al fin y al cabo. Son personas con sentimientos, son personas, hombres o mujeres, que tienen necesidades, que tienen miedos, que tienen metas por cumplir en esta vida y que no simplemente debemos aniquilar o sobrepasar esa parte por un fin asqueroso y perverso como lo puede ser un acto lujurioso. Sigamos adelante. Esa fue la definición de qué es la lujuria. Es ese comportamiento indebido, asqueroso, amoral, en el cual un humano puede simplemente anhelar el deseo sexual a toda costa. ¿Pero a cambio de qué? A cambio de ser una larva repugnante más en esta sociedad. Pasemos al segundo capítulo, que es los 4 factores que realmente definen si un acto es lujurioso o no lo es. El primero es el contexto. No va a ser lo mismo verle el trasero a una mujer por la calle, incluso a una femina que no conocemos, a ver el trasero de una chica en una iglesia de manera deliberada, voluntaria y por un largo tiempo. El contexto y el entorno importan muchísimo. Lo segundo es la compulsividad. Si nosotros realizamos un acto de manera compulsiva, sistematizada, constante a lo largo del tiempo, no estamos naturalizando un proceso. Simplemente lo único que anhelamos es sentir ese placer, sentir ese acto lujurioso como una recompensa que podemos llegar a obtener. Dejamos de sentirnos normales y de hacer un acto embelleciéndolo y simplemente lo tratamos como algo feo, como algo que puede llevar a un fin. Lo tratamos como un medio, que Immanuel Kant previamente nos dijo que no debemos hacer eso. No debemos transformar un acto bonito como lo es la masturbación, el sexo o incluso hablar con una mujer, transformar todo eso en pensar y tener pensamientos lujuriosos, en querer evocar algún tipo de sexualidad en un momento que no corresponde o cualquier otro tipo de conducta inadecuada, dependiendo del contexto. Lo tercero es la intención. ¿Cuál es el motivo real por el cual vos estás haciendo un hábito, una acción o un comportamiento? ¿Qué es lo que realmente estás buscando detrás de dicha acción? ¿Cuál es tu intención real? Algo es importante a recalcar en este punto. Vos podés mentirte a tu propia persona con palabras, pero tu alma, tu mente subconsciente, no puede ser engañada. La intención, Dios la conoce, y si no crees en Dios, tu interior, tu mente subconsciente y consciente, e incluso tu voz interior, esa vocecita que te habla cada día, sabe realmente el motivo por el cual estás haciendo una cosa, una acción, estás dialogando con una mujer, estás haciendo cierto comportamiento o cualquier otro tipo de conducta. Es importante recalcar de que no es lo mismo tener una intención buena, bonita, natural detrás de cualquier cosa que hagas, a ser realmente alguien cínico, alguien amoral o incluso alguien despreciable y perverso. Y el cuarto punto, más esencial, es la frecuencia. Un mismo hábito, como lo puede ser la masturbación o incluso un comportamiento como el que acabo de mencionar, no va a ser lo mismo realizarlo 2 o 3 veces al día que hacerlo quizás una vez cada 20 días o una vez cada 30 días. No es lo mismo, no es exactamente el mismo concepto. Y ahora, combinando los 4 factores, les voy a poner un ejemplo, el mismo hábito, la misma acción, pero que en contextos diferentes, uno es normal, bonito, bello, y otro simplemente es asqueroso, es cínico, es manipulativo incluso. Vamos a poner el ejemplo de que sos hombre y querés conocer a una mujer. Si vos querés conocer a esa mujer, porque al fin de cuentas tu único destino es tener relaciones sexuales con dicha mujer bonita y bella que estás conociendo, entonces estás simplemente transgiversando el sentido real de dialogar con esa femina. Tu única intención detrás es malvada, es fea, es asquerosa. Tu alma se va a pudrir tarde o temprano, se va a sentir mal, va a tener culpa e incluso vas a estar dañando el alma a la otra persona si eso llega muy lejos e incluso evoluciona a algo más. Ahora, si vos querés realmente dialogar con una mujer y no tenés una intención malvada detrás, tenés
una voluntad real de dialogar con esa mujer, si luego ocurre el coito sexual, entonces no es un problema, es algo natural y moralmente aceptable, que Dios no va a tener ningún inconveniente con procesar la información que vos estás adquiriendo, incluso por ese acto, por esa secuencia de cosas que vos estás viviendo en ese momento. No es algo que quizás se da todos los días, lo puedes llegar a disfrutar mucho más y además no te sentís como alguien miserable, te sentís como alguien tranquilo, como un hombre moralmente sano y como un hombre caballero que toma las riendas de su vida de manera como corresponde. No sean el individuo número uno, porque tarde o temprano el karma les llega, tarde o temprano Dios castiga, tarde o temprano tendrán un problema mayor y no querrán que les suceda algo por el estilo. Sean hombres honorables, sean hombres respetuosos. No solo respeten a las otras personas, respétense a ustedes mismos primero. Episodio número 3. ¿Cuáles son esas cosas que potencian los comportamientos lujuriosos? ¿Cuáles son esas acciones que me van a llevar a cometer la lujuria de una forma más sencilla o tener más preponderancia, a sentir ese tipo de inconvenientes que me están trayendo diariamente a mi vida, ya sea Dios, el universo o en quien quiera que vos creas? El primer punto que potencia claramente los comportamientos lujuriosos es la hiperdigitalización de todas las cosas en el mundo. Pornografía ilimitada, redes sociales que están hiperestimulizadas con comportamientos sexuales, incluso las parejas de citas. Todo este tipo de cosas no son normales para los seres humanos. Que estén normalizadas en el día de hoy es otra cosa completamente distinta. Pero el hombre y la mujer no evolucionó para estar todo el tiempo dándole like a una persona que le gusta a través de una pantalla digital. No estamos diseñados para eso biológicamente hablando. Y más los hombres. Los hombres producimos 20 veces más testosterona que una mujer. Por lo tanto, en general, las personas que sufren de la lujuria son hombres. Y en general, también, mayoritariamente hablando, las personas que deben comprender este tipo de cosas son los hombres, porque biológicamente hablando nos va a lastimar más si no entendemos que la biología está en nuestra contra cuando se refiere a la parte sexual. Los hombres estamos produciendo testosterona todo el tiempo. ¿De qué sirve la testosterona? Es el andrógeno principal de los hombres, es decir, es la hormona masculina central. Pese a que incluso las mujeres también lo poseen, pero como los hombres constantemente a través de los testículos estamos produciendo testosterona, que aumenta nuestra libido, aumenta nuestra masa muscular, aumenta esas intenciones de querer tener sexo todo el tiempo, es importante comprender de que si no nos controlamos, tarde o temprano tendremos un problema mucho mayor que incluso cualquier mujer. ¿Por qué? Porque la cantidad de testosterona es mucho mayor. Somos más propensos a tener un inconveniente en la parte sexual. Lo segundo es la fragilidad emocional en el día de hoy. La lujuria no nace de repente, sin ningún motivo detrás. En general nace cuando estás solo en tu casa, cuando no tenés nada que hacer, cuando no tenés un propósito claro, cuando simplemente el placer instantáneo suena como la mejor opción en vez de enfocarse en metas más supremas, más altas y más grandiosas que querés conseguir en esta vida. En general surge cuando no tenés idea sobre qué hacer de tu vida, cuando el propósito falta, cuando las acciones que estás haciendo día a día ni siquiera te gustan, cuando estás yendo a un trabajo en donde te agota mentalmente hablando e incluso físicamente, y cuando volvés a tu casa la mejor opción suena sentir o cometer un acto que te dé placer brutalmente hablando muy fuerte. Claramente de las cosas que más liberación de dopamina generan es el sexo, es decir, la masturbación en algunos casos, o incluso la relación sexual lujuriosa con una mujer que acabas de conocer. Ese tipo de conductas no son beneficiosas para tu vida. Temporalmente pueden sentirse así, pero no lo son tarde o temprano. ¿Por qué? Porque tu alma se lastima. No es lo que vos realmente querés, lo estás haciendo por una necesidad temporal que estás sintiendo. Cuando vos querés cubrir una necesidad que vas a sentir para toda tu vida, como lo es la parte sexual, con un acto temporal, tarde o temprano termina mal. Tarde o temprano termina mal. Tarde o temprano tendrás un problema mayor, porque estás dando una solución temporal a un problema eterno. Claramente, si no lo sabes controlar, si entendés todo lo que te estoy diciendo, no vas a tener un problema.
La tercera cosa que potencia claramente la lujuria es la cultura de la cosificación. En el día de hoy, los hombres están necesitados drásticamente por el sexo y las mujeres quieren provocar en su gran mayoría a dichos hombres. Y luego se generan una cantidad de problemas que no voy a decir quién es el culpable porque ambos tienen la culpa de alguna forma. Pero cuando uno tiene una necesidad, de alguna forma la tiene que cubrir. Si vos tenés hambre, tarde o temprano tendrás que comer. Si vos tenés sed, tarde o temprano tendrás que tomar agua en algún momento. No ahora quizás, no en unos minutos, pero en unas horas quizás sí, o incluso en unos días. Lo mismo pasa con la necesidad sexual. Si vos estás necesitando sentir un placer en dicho aspecto y satisfacer tu necesidad, si te estás absteniendo de masturbarte, si te estás absteniendo de no ver pornografía, pero luego quizás las mujeres que van por la calle se visten de forma provocativa, luego no te puedes controlar en cómo manejas tu mirada drásticamente en el día a día, no puedes manejar lo que pensás, incluso controlarlo, entonces te estás pudiendo contener en algunos aspectos, pero los nuevos problemas siguen surgiendo. Y la cultura en el día de hoy no favorece nada de esto. Antes los hombres se vestían como hombres y antes las mujeres se vestían como mujeres. Cosa que no sucede en el día de hoy. Los hombres se ponen ropa y las mujeres en muchos casos, no siempre, se visten de manera provocativa. Entonces, vos estás con un problema de necesidad sexual en caso de que seas hombre y la cultura tampoco te ayuda. Además de la hiperestimulación digital, además de los problemas económicos que tampoco te favorecen para entender de que en general este tipo de temáticas como la lujuria son cosas que afectan a una persona que no tiene dinero. Eso es una temática y un tema en el cual me podría hablar y podría hacer un video completamente entero, pero no lo voy a explayar ahora mismo. Episodio número 4. ¿Cómo vencer realmente la lujuria? Y este es el último de este video. Lo primero que tienen que hacer es entrenar todos los días. Esto no es una exageración. Muchas veces han escuchado de que el físico importa muchísimo. Y de eso no hay discusión. Importa más de lo que ustedes creen. Es la imagen central que ustedes le dan al mundo y les dicen, este es quien soy. Tengo disciplina, me controlo e incluso puedo formar hábitos positivos a diario. Pero lo más importante es que cuando ustedes sienten algún tipo de necesidad sexual, no solo sirve que vayan al gimnasio todos los días, que salgan a correr, caminen o que practiquen algún deporte, sino que cuando sienten esa necesidad se tiren al suelo a hacer 20 o 30 flexiones. Esa devoción por querer destruir la lujuria de forma física siempre les va a beneficiar. Ese es el primer punto. Pasemos al segundo. El segundo punto claramente es reducir drásticamente las pantallas digitales. En general, si ustedes se ponen a analizar, los actos, las sensaciones y las acciones que ustedes quieren ejercer a diario surgen por haber visto una pantalla, pornografía, alguna sexualización por YouTube o por alguna red social o incluso algún mensaje erótico que alguna mujer u hombre les ha mandado. Por lo tanto, deben reducir esto y en general se va a eliminar una gran parte de cualquier acto horrible y amoral que puedan llegar a ejecutar. Reduzcan esto de manera automática y a diario y simplemente van a ver cómo se van a sentir como hombres más controlables, más decentes, incluso como mujeres más dignas, que van a honrar a Dios, a su familia, pero principalmente a ustedes mismos. El tercer punto para destruir de una vez por todas la lujuria es tener un propósito. No me voy a cansar de decirlo, hombres y mujeres, es importante de que comprendan de que si no saben hacia dónde van, tarde o temprano terminan en cualquier lugar. Guárdense esa frase de por vida. Si no saben a dónde van, terminan en cualquier lugar. Si no saben cómo pilotar su propia vida, en algún momento se van a estrellar. ¿Por qué? Porque para saber pilotar un avión, en este caso, en esta metáfora, su propia vida, deben entender cómo funciona dicho avión. Porque si tocan cualquier botón esperando que el destino los favorezca, no funciona de esa forma. Tarde o temprano terminan estrellados. No permitan que eso pase. Está en su control tomar la decisión hoy. Y el punto número 4 para eliminar de una vez por todas la lujuria es asumir la responsabilidad. Cada vez que ustedes cometen un error, incluso que cometan algún acto lujurioso, díganse, ¿por qué lo hice? Se ponen a analizar, se ponen a pensar, toman la responsabilidad, dicen, fue mi culpa, soy responsable y simplemente cambian ese acto para siempre. Cuando esto lo repiten a diario,
y tienen disciplina, tienen constancia y son responsables de cada cosa que hacen e incluso conscientes de lo que están haciendo, en general la mayoría de personas, si lo practican por 15, 20 o 30 días consecutivos, es raro de que este tipo de conductas no se eliminen. Lo más difícil, como siempre hablamos, es al principio. Al principio cualquier hábito negativo va a verse como el infierno, pero créanme de que toda oscuridad, al final o en contraparte, siempre tiene luz. Hay una frase que dice, al final del túnel oscuro, siempre hay luz. Y les prometo, yo que he pasado por todo ese tipo de inconvenientes, yo que he vencido por ahora estas conductas lujuriosas, es cierto, al final del túnel siempre hay luz. Se los puedo prometer. Muchas gracias por todo lo que muchas gracias por cualquier persona que se ha quedado hasta esta parte del video. Si te ha gustado me puedes regalar un like, un comentario, una suscripción o cualquier cosa similar. Déjame tu opinión abajo en los comentarios si estás sufriendo con la lujuria y si todos estos consejos, estas explicaciones e incluso este entendimiento profundo sobre estos comportamientos lujuriosos o incluso sobre la lujuria misma te ha servido. Muchas gracias por todo. Mi nombre es Thiago Romey y vine a este mundo a cambiar vidas. Quizás no hoy, pero sí en unos años o incluso en unos meses. Nos vemos hasta la próxima y muchas gracias.